Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Como ya sabemos, la situación en Avdiivka para Ucrania es bastante grave. Realmente los rusos están lanzando grandes golpes con estas bombas incendiarias. Las bombas incendiarias lo están barriendo todo y las bajas ucranianas están siendo bastante intensas. Pero, como ya sabemos, en Avdiivka desde hace mucho se viene combatiendo. Sin embargo, esto no pasa de ser algo táctico, ya que algo estratégico sería, por ejemplo, que Ucrania termine retrocediendo de Kupiansk y Rusia termine tomando no solo Kupiansk, sino Kharkov o Sloviansk y Kramatorsk. Obviamente eso sería una fase de ofensiva por parte de los rusos, pero no estamos en eso. Estamos en la etapa de defensa. Los rusos, como ya sabemos, al puro estilo soviético, primero realizan la defensa y ganan tiempo para preparar la ofensiva. Todo esto en el concepto soviético, ya que debemos recordar que los rusos están aplicando las estrategias soviéticas. El esquema defensivo en Zaporilla se parece mucho al de Kursk, es decir, esta defensa elástica, una defensa que continuamente tiene contraataques, no para hacer retroceder al enemigo, sino para cortar el impulso de las fuerzas que están penetrando las líneas defensivas y que de esta manera las fuerzas ofensivas no puedan consolidar sus posiciones. Esto deja en una situación precaria a las fuerzas que han podido penetrar el esquema defensivo, sin permitirles consolidar la posición y explotarla después. Para eso son los continuos contraataques que lanzan los rusos, por ejemplo, en Verbove, en Novokupivka y también desde Kopani hacia Robotine. Ahora, lo de Avdiivka, como ya sabemos, está cerca de Donetsk y los rusos necesitaban poner algo de presión ahí. Se ha intentado durante muchos meses, había otras prioridades. Sin embargo, hemos visto que ahora los rusos están presionando con más fuerza. Debemos recordar que esta presión se parece mucho al que está sucediendo en el frente de Kupiansk, es decir, pequeños avances de unos cientos de metros, nada más. Todo esto es en el marco de que Rusia intenta atraer la mayor cantidad de tropas ucranianas para así llevarlas al combate convencional y desgastarlas con bombardeo de artillería. Y en este caso, en Avdiivka, pues hemos visto el uso masivo de munición incendiaria. Como ya sabemos, la munición incendiaria pues nos va a dejar bastantes imágenes de los bosques quemados y probablemente se reporten muchísimas bajas ucranianas, ya no dichas solo por el lado ruso, sino también ahora por el lado ucraniano. Pero nuevamente, esto no está en el contexto de una gran contraofensiva rusa al estilo Hollywood o al estilo Blitzkrieg de los alemanes. Para nada. Debemos recordar que Rusia nuevamente está en fase de defensa. Está en esto de la guerra de desgaste, es decir, para entenderlo mejor, el objetivo de Rusia es desmilitarizar Ucrania. Para eso, Rusia pone una línea defensiva, una serie de fortificaciones y una serie de puntos focales donde se va a intensificar el combate, atrayendo a esos puntos de líneas defensivas o zonas clave, por ejemplo, como era Bakhmut y ahora es Avdiivka, para que las tropas ucranianas se batan en combate. De esta manera Rusia los tiene al alcance de la artillería y los puede batir. Y así una y otra vez. Los rusos necesitan que las tropas ucranianas los ataquen, pero los ataquen en zonas donde los rusos ya tienen preparadas líneas fortificadas o si no, zonas que podrían ser potencialmente bolsas de fuego. Debemos recordar que en el caso de Bakhmut, pues primero se rodeó la ciudad y después se terminó tomando la ciudad, fortaleza de Bakhmut, causando muchas bajas al bando ucraniano. Es cierto también que Ucrania tuvo muchas bajas de mercenarios, pero debemos recordar el gran potencial en disponibilidad de hombres que tiene Rusia. Históricamente, Rusia siempre ha usado esta capacidad para, no importa, perder igual o mayor número de tropas que el enemigo, debido a que tiene mayor cantidad de reservas, pues termina ganando, termina desgastando el enemigo y Rusia sigue teniendo importantes reservas para realizar la ofensiva, la contraofensiva. Algo similar pasa en Avdiivka. Avdiivka está siendo rodeada por el norte y por el sur.
y una vez más intenta embolsar a Avdiivka. Veremos si las fuerzas ucranianas pues logran reaccionar y salirse de Avdiivka, porque todo hace pensar que va a ser una suerte de nuevo Bakhmut. La situación es muy parecida a Bakhmut. Los rusos avanzan por el norte y por el sur en pinzas, intentan rodear, y si logran cerrar el cerco, pues lo de Avdiivka va a ser terrible porque los van a atrapar completamente los ucranianos ahí. Y nuevamente, esto no está en el marco de una gran contraofensiva rusa, sino es parte de la política o la estrategia de desgastar al enemigo, desmilitarizando así al ejército a Ucrania, es decir, acabar con el ejército ucraniano, dejarlo sin combatientes, y como ya sabemos, Ucrania ha comenzado a llamar a personal no apto, incluso a mujeres, lo que indica una grave escasez de personal para la reserva. Por otro lado, estamos viendo que los famosos ATACMS, pues si bien es cierto, tienen mucha precisión, pues este es un arma muy buena, pero de supresión. Es decir, pueden darle a una casa, a un tanque, a una batería S-400, pero son sistemas de supresión de largo alcance y muy buenos. Pero nuevamente, la supresión funciona en una guerra de maniobras, una guerra rápida que cuenta primeramente con la sorpresa y velocidad. En cuestión de días o semanas, a lo mucho, rompen las líneas defensivas, explotan esa ruptura con una segunda fuerza. Debemos recordar que la ofensiva se hace con una primera fuerza de ruptura, luego viene otra segunda fuerza que es de explotación. Esa fuerza de explotación rápidamente rodea y destruye todo el sistema defensivo enemigo, quedándose un gran pasillo, un gran pasadizo por donde las fuerzas ofensivas entran y golpean en puntos estratégicos al enemigo. Pero esto se hace en cuestión de días o semanas, no en meses, porque ahí ya se acabó completamente la sorpresa y la velocidad. Generalmente se hace en días o en semanas. Bueno, sabemos que Ucrania no tiene nada de eso. La ofensiva en Zaporizhia es una guerra pura y dura de desgaste. Ahora los HIMARS son para golpes de supresión, muy buenos de largo alcance, pero supresión. Y Rusia, al plantear una guerra de desgaste, pues lo que funciona en una guerra de desgaste es la saturación. La doctrina soviética siempre ha apostado a la saturación, por eso los rusos vemos que con su masiva artillería lo que pretenden es saturación y más saturación. Entonces los HIMARS, es cierto, van a hacer mucha noticia, pero no van a conseguir resultados importantes, no van a cambiar el panorama de la guerra, porque estamos en una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste no se necesita supresión, se necesita saturación. Por eso es que los rusos, al igual que los soviéticos, tienen abundante artillería y abundante capacidad de saturación, plantean la guerra de desgaste, porque es precisamente en la guerra de desgaste donde se requiere la saturación. En cambio, Estados Unidos y la OTAN tienen supresión. ¿Por qué tienen ellos supresión? Porque su estrategia es la guerra de maniobras, y en la guerra de maniobras se necesita supresión. Vemos así que, lamentablemente para los ucranianos, pues el panorama sigue pintando mal, porque lo único que les puede ayudar es que dentro de al menos una semana lleguen a Tokmak, lo cual pues ya parece muy difícil en una semana. Lleguen a Tokmak, tomen Tokmak, una ciudad fortificada en 360 grados, y no solo llegar a Tokmak, sino que con una segunda fuerza, una fuerza de explotación, con unas reservas operativas o estratégicas, si es que no han gastado esas reservas ya, pues rodear el resto de fortificaciones y desbaratar todo el sistema defensivo ruso, y recién dirigirse hacia Melitopol y Berdiansk, lo cual hasta ese punto pues es obvio que ya no hay fuerza siquiera para la etapa de explotación de la ruptura, y ni siquiera ha habido ruptura, porque Tokmak no ha sido tomada, tampoco Cheretubate. La segunda línea fortificada Surovikin pues sigue intacta, y se está peleando hasta ahorita por tomar Verbobe y Novoprokopivka. Los flancos de Sekopani y Novoprokopka pues están siendo defendidos por los rusos. La situación estancada. La única novedad es Avdiivka, y Avdiivka nuevamente se está pareciendo mucho ya a Bakhmut, lo cual sería una victoria táctica, pero políticamente sería bastante malo para
Rusia supera a todos los miembros de la OTAN en un sector importante de la defensa antiaérea. Las Fuerzas Armadas Indias recibirán los dos últimos sistemas de defensa antiaérea rusos S-400 en 2024, indicó recientemente el mariscal jefe de la India, Vivek Rank Chaudhary. El cumplimiento de los contratos internacionales ante el conflicto ucraniano demuestra que Rusia ha conseguido un alto rendimiento en ese importante sector, refiere Military Watch. La declaración de Vivek Rank Chaudhary tuvo lugar después de que la Agencia para la Cooperación Militar de Rusia, FSB-TS, informara que las compañías rusas cumplen con los contratos suscritos con el país asiático para la entrega de los equipos avanzados Triumph. La producción de los sistemas antiaéreos S-400 Triumph avanza conforme al calendario. Las entregas de los componentes del S-400 Triumph se prevén concluir en los plazos establecidos, afirmó a Sputnik el director de la Agencia para la Cooperación Militar de Rusia, Dmitry Sugaev, en la Feria Internacional de Defensa Army 2023 en agosto de 2023. La estabilidad en la realización del contrato con la India junto con las exportaciones de los S-400 en Bielorrusia demuestran que Rusia ha logrado niveles de producción de sistemas de defensa antiaérea mucho mayor que antes, aprovechando las importantes inversiones hechas en la década de 2010, según se menciona en el portal militar Military Watch. De acuerdo con la publicación, estos resultados se deben a la construcción de nuevas infraestructuras de producción, así como la renovación de las antiguas en varias regiones del país, lo que permite fabricar anualmente no solo varias unidades del S-400, sino también de otros sistemas de últimos diseños, como el S-300B4 y el S-500. Por ejemplo, Rusia puso en marcha una nueva ala de la planta Obukhov, forma parte del consorcio Almaz-Antey, en San Petersburgo y modernizó Avitek en Kirov y la planta NMZ en Nizhny Novgorod. Una de estas instalaciones de producción de equipos de defensa antiaérea, la de Obukhov, fue visitada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en enero de 2023. El jefe de Estado destacó que los niveles de fabricación de misiles para dichos sistemas en la planta de San Petersburgo superó a los de las empresas del resto del mundo en conjunto. Aunque el artículo señala que los datos del mandatario ruso no pueden ser confirmados debido a la ausencia de información relevante sobre el rendimiento del mismo sector en China y Corea del Norte, que también puede colocarse entre los más elevados, se cree que la producción de la fábrica de Obukhov supera con creces la de todos los miembros de la OTAN en conjunto, añade la publicación. Desarrollado por la compañía Almaz-Antey, el S-400 es capaz de abatir aeronaves de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Con un alcance efectivo de hasta 400 kilómetros y capacidad de detectar objetivos a distancias de hasta 600 kilómetros, la batería antiaérea puede derribar blancos a altitudes de hasta 30 kilómetros. La India suscribió en 2018 un contrato con Rusia por más de $5.400 millones para adquirir los S-400. El artículo indica que la primera unidad del S-400 entregada al Estado se desplegó cerca de su frontera occidental con Pakistán en diciembre de 2021, la segunda recibida en 2022 se estacionó cerca de la frontera septentrional con China. La tercera unidad comenzó a entregarse en enero de 2023. La publicación también prestó atención en que la India adquirió los S-400 rusos a pesar de las amenazas de Estados Unidos de medidas económicas contra el país, pero Nueva Delhi ha condenado duramente tales amenazas, calificándolas de ilegítimas e ilegales.
Con los triunfos rusos y el desarrollo del sistema de defensa antiaérea propio KUSA, el país pretende reforzar considerablemente la seguridad de sus fronteras. La carrera electoral en Estados Unidos podría provocar una disminución del apoyo a Ucrania. Las autoridades ucranianas tienen motivos de preocupación por las últimas señales políticas de Estados Unidos, país del que depende en su mayor parte la ayuda militar recibida, afirmó el coronel retirado estadounidense Gian Gentile. En palabras del militar, la OTAN y otras naciones asociadas contribuyeron mucho a la ayuda para Kiev, pero Washington ha sido un elemento crítico para brindar apoyo a este país desde que comenzó la operación militar rusa. Pero, dadas las señales contradictorias que surgen en Estados Unidos en medio de las discordias en el gobierno y la preparación para las elecciones de 2024, los ucranianos absolutamente deben estar preocupados por esta tendencia. Porque si Estados Unidos no es capaz de liderar, la próxima trayectoria de la guerra no pinta bien para Ucrania, declaró Gentile en una entrevista a la revista Newsweek. En este sentido, el general alemán retirado Helmut Ganser también apuntó que la carrera electoral estadounidense podría provocar una disminución significativa de la ayuda a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tendrá entonces que sopesar y navegar entre objetivos contrapuestos. La victoria en las elecciones y el alto nivel de apoyo a Ucrania, resaltó. Ganser añadió que la campaña electoral estadounidense podría influir ya en la política del gobierno de Biden hacia Ucrania, especialmente si la opinión pública se opone a un apoyo a gran escala. Ahora, la oposición de los republicanos a la ayuda a Ucrania parece haber ido ganando fuerza en Washington. El 28 de septiembre, aproximadamente la mitad de los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de excluir $300 millones para Ucrania del proyecto de ley de gastos del Pentágono. Aunque la subvención se aprobó posteriormente en una propuesta separada para financiar a Kiev, la tendencia ha suscitado preocupación en la prensa estadounidense. 2 días después, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no incluyó $6.000 millones para Ucrania, parte de un nuevo paquete de $24.000 millones para Kiev solicitado por la Casa Blanca, en una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento hasta el 17 de noviembre. Sin embargo, el 2 de octubre McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara con 216 votos a favor y 210 en contra. La iniciativa partió de su compañero de partido, el congresista Matt Gaetz, tras las informaciones sobre un acuerdo secreto sobre Ucrania entre McCarthy y Biden. El presidente estadounidense exigió a McCarthy que iniciara la aprobación de un tramo multimillonario separado para Ucrania, mientras que ya el expresidente de la Cámara negó la existencia de tal acuerdo. De todos los modos, con el primer caso de la dimisión del presidente de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos, el proceso de aprobación de nuevos paquetes de ayuda financiera para Ucrania parece ser ralentizado, y esto subraya un nivel bastante alto de contradicciones entre los funcionarios estadounidenses sobre esta aguda cuestión.